Esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, tarde pero seguro. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes de transporte. Directamente Dayana todavía no pudo arribar por dificultades de tránsito aquí a los estudios de la radio. Yo estuve demorado en el subte, se rompió una conformación, tardó como 10-15 minutos en venir la otra, y cuando uno está en el subte las opciones de ir más rápido terminan siendo iguales que esperar 10-15 minutos. Así que esto que sucedió, que le sucede a Diana, que me sucedió a mí, que está sucediendo en muchos lugares, algunas fallas de funcionamiento de elementos esenciales de la vida de las personas, fallas eléctricas, fallas de los sistemas de cable, cortes de luz, cortes de agua, funcionamiento irregular del transporte. Estamos viendo una situación bastante caótica en muchas áreas. Uno cuando habla con compañeros y compañeras de los gremios que corresponden a esas actividades, nos dicen que el deterioro del material es grande, que no hay presupuesto, que el gobierno no se hace cargo, que no hay funcionarios idóneos. Bueno, siempre fue una característica de este gobierno, que es un gobierno de arribistas, un gobierno de oportunistas, un gobierno, como dicen los norteamericanos, de nerds, que se criaron en el mundo neoliberal, en escuelas pagas caras, en escuelas medias caras, en universidades privadas, todas con un tinte neoliberal en la enseñanza, economía para los poderosos y para el imperio. Bueno, todos esos nos llegaron al gobierno, algunos desde profesiones insólitas, como la que va a ser la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la ucraniana Lilia Lemoine, que en realidad era maquilladora o algo así, no se destacaba mucho en las redes por su gran participación y por su fanatismo por la propuesta de Milei. Bueno, ese es un ejemplo solo de un montón de gente más que está en el gobierno, que está en las redes bancando desde hace mucho tiempo a toda esta banda. Bueno, esta banda nunca tuvo gente idónea. El término nerd que utilizan los yanquis es el equivalente a nabo. Acá, ¿ves cuando dice que un tipo es un nabo? Bueno, son nabos, unos nabos que creen que se la saben todas y la verdad que no saben nada de casi nada. Tienen teorías económicas caducas y vetustas y las venden como nuevas, porque parece que nacieron ayer, ¿vio? No tienen pasado, tampoco tienen futuro, ¿no? Son lumpenes. Lumpenes de la política, absolutos. Yo lo invito, como comienzo de este programa, decirles que estamos por AM 1570, por Radio Rebelde, salimos por todas las redes como Radio Rebelde OK, nos pueden sintonizar a través de el YouTube, también como Radio Rebelde OK, o la página de nuestra radio, Radio Rebelde OK también, en X, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Pueden llamar a la radio al número nuestro, que lo tengo que buscar porque nunca me lo memorizo, 11 2690 8496, reitero, 11 2690 8496, y también nos pueden escuchar en diferido por Radio CUT o Radio Gobierno Argentina o a través de YouTube, porque nuestras entrevistas principales, nuestros comentarios principales se vuelcan allí, tienen bastantes entradas en el contexto de las escuchas habituales. Y también pueden, creo que está la aplicación todavía de la radio, ¿no? Está la aplicación, está operando Nahuel Bianchi hasta que llegue Dayana, está activa la aplicación de Radio Rebelde, los almacenes está activa, se puede entrar a Radio Rebelde de la Argentina, porque por ahí ustedes ponen eso y sale la cubana, ¿no? La original. Pero hay una de la Argentina y nos pueden escuchar también a través de la aplicación. Yo lo invito a Pascual, que está Pascual Mangañelo acá, a mi derecha, circunstancialmente y por cuestiones físicas. Situación irregular, ¿no? Digamos. No, a mí me gustaría, como hoy es 1 de abril, hacer un balance de lo que sucedió en marzo. Yo le doy mi título, mi carátula. Yo creo que este 24 de marzo marcó como un punto de inflexión en muchos compañeros. No me interesa tanto el gobierno, porque el gobierno viene en caída libre
desde hace bastante, y yo creo que la movilización del 24 lo que hace es a muchos de nosotros entender que somos una fuerza importante, que nos falta organización, que nos faltan cuadros intermedios importantes, que falta ratificar un liderazgo que no se ratifica, pero que existe, es la persona que puede hacerlo. Y todo ese conjunto de personas que asistieron el 24 de marzo, con ese espíritu, con esa unidad de pensamiento sobre ciertas cosas elementales y por ahí con diversidad en otras cosas de segundo orden o de segunda discusión, pero en la principal estábamos todos de acuerdo. Y había dos ejes: uno, la memoria, la verdad y la justicia histórica, todos estábamos con eso, y otro, el repudio a Milei. Esa movilización fue utilizada para repudiar al presidente de la Nación y al grupo que lo acompaña, y a los poderosos que están atrás, que lo bancaron. Bueno, todo eso da una concentración de gente en las calles que es muy importante, y que veo que ahora se burlan los chistes de las tapas de los diarios. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? ¿Por qué no hay oposición? Porque el gobierno da la impresión de que si uno lo sopla un poco se cae, ¿no? No creo que sea tan así, pero yo creo que el gobierno está en su peor etapa. Eso lo confirman todas las encuestas, todos los analistas políticos que uno pueda encontrar, inclusive de los medios hegemónicos, que por ejemplo al jefe de gabinete ya le bajaron la cortina hace unos cuantos días, ¿no? Nabo Adorni. El Nabo Adorni, las señoras que les prestaron la guita no las encontramos nosotros, las encontró el Diario de la Nación, y la fogonea el Grupo Clarín. O sea, no somos nosotros, ¿eh? Hay alguien que le bajó la banderita a Adorni, y yo creo que después de Adorni viene Milei. No hay mucho más de... Y golpean a la mano derecha del que conduce el proceso. Primero fue 3% Milei, es la hermana, y ahora... Es que Adorni es la hermana. Porque ahí, ¿sabe lo que están apareciendo en las redes? Los fanáticos de Milei diciéndole a Milei: por favor, sacate de encima a Adorni, sacátelo de encima. ¿Por qué? Porque ven que se está dañando y mucho el nabo. Pero son todos ladrillos. La verdad que si uno empieza a mirar con atención los movimientos económicos que han tenido los miembros del gabinete, el ministro, el propio presidente, y la verdad que la estafa de Libra, estamos hablando de una jugada de millones de dólares. Lo del Andís. El tema de la discapacidad, cómo se chorearon todo, el dinero que tenía que estar dirigido justamente a sostener, acompañar, ayudar a personas con discapacidad. Ahora esto de compra de propiedades, que hay propiedades que todavía no se sabe de quiénes son. O sea, de todas maneras los medios de comunicación fundamentales, más allá de la disputa de Clarín, que uno lo que mira es que detrás de sus aprietes tiene mucho que ver su fusión, quedarse con todo el tema de telefonía e internet, y donde ese ida y vuelta con el gobierno, bueno, es una manera mafiosa de apretar al gobierno. Y todo lo que le meten adentro al movimiento popular, los Pichetto, los Moreno, todos esos que son de contacto permanente con Mañeto y con todo ese grupo, eso te hablan todos los días. Sí, acá lo grave es que las referencias más importantes, en este caso del Partido Justicialista o del Movimiento Nacional, aceptan a todos estos personajes. No te olvides vos que el empleado de ese fondo buitre, ahora cuando quedó desocupado en el gobierno de Alberto Fernández, hablamos de Sergio Massa, es uno de los armadores. Habitué del Grupo Clarín. Así es. No, yo candidato del Grupo Clarín, le diría. Coincido en que el gobierno está de vuelta por razones objetivas. No hace pie, no logra de ninguna manera mejorar el mínimo aspecto en las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores en nuestro pueblo. Sigue sosteniendo que la represión es el mecanismo de sostenimiento del status quo en la Argentina, gobierna para los más ricos, para las grandes corporaciones,
se somete a la voluntad del gobierno de Estados Unidos, particularmente de Donald Trump, el Partido Republicano y los sectores más reaccionarios en Estados Unidos. Hoy declararon a Irán, el gobierno argentino declaró a Irán Estado terrorista. No, a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, que es grave de todas maneras. Bueno, esa es la seguidilla que demuestra lo genuflexo, lo sometido a la política exterior norteamericana que está el gobierno de la República Argentina. A eso hay que sumarle el tema del Estado de Israel, un Estado implantado en 1948 por acuerdos entre las grandes superpotencias de aquel momento, y que terminó derivando en esto. No solo el apoyo de Milei, que se siente el más sionista de todos los presidentes del mundo, incluso más que Netanyahu aparentemente, sino que se somete al genocidio en Gaza, es decir, a todas las políticas de exterminio en Israel. Fíjate vos, se acaba de aprobar en el Parlamento 60-40, ¿no? El porcentaje más o menos, de una ley que estipula la pena de muerte para los palestinos que son arrestados y que según el gobierno israelí o las Fuerzas Armadas israelíes son terroristas. Y aplicable en 40 días. O sea, ¿qué proceso judicial podés hacer en 40 días? Un juicio sumario. Que también tiene que ver, yo por eso digo, la adhesión del gobierno de Milei también lo ata a los fracasos y a la caída, tanto de Trump, que hoy no sabe bien todas estas contradicciones en la argumentación respecto a los conflictos militares y cómo retrocede. Recordarán ustedes que en estos días llegó un petrolero de la Federación Rusa a los puertos cubanos, sí, en solidaridad, cosa que estaba prohibido por el gobierno de Estados Unidos. 830.000 barriles de petróleo, que no es una ayuda y que va a continuar. Ahí en viaje México está dialogando a ver el mecanismo también para hacerle llegar. Pero digo, el sometimiento de Milei, yo no sé, los oyentes, yo no, el tema de la psiquiatría me excede profundamente, pero un presidente de un país que queda en la otra punta del mundo, que no tiene relaciones económicas importantes con Israel, porque la verdad que el volumen de intercambio con Israel es muy pobre. Sí, no, le dan muchos gases lacrimógenos para reprimirnos y algún tipo de arma, ¿no? Ese es el único intercambio que conozco. Sí, bueno, pero eran producidos en Alemania los gases lacrimógenos. Ya ni siquiera eran de ellos. No, hay algo que los amigos, las amigas generalmente desconocen. ¿Vos sabías que el Estado de Israel no tiene constitución nacional? ¿Por qué se rige? ¿Por qué estatuto? Leyes fundamentales se llama. O sea que después dicen que los otros son fundamentalistas. Claro, leyes fundamentales. Mira, si ustedes me permiten, yo algunas. Son 14 leyes... un segundo. Sí, dale, tranquilo. Una curiosidad de todo esto que estás narrando. Todo este conflicto tiene una versión que difunden los medios de comunicación hegemónicos aquí en la Argentina y los medios internacionales también, que se aleja muchísimo de la realidad, ¿no? Hay una versión no iraní, sino del mundo de los BRICS, del mundo alternativo, de lo que encabeza China, Rusia, la India, Brasil, Sudáfrica, ese grupo fundacional de los BRICS que ahora está muy ampliado. Esa versión de la historia, de lo que sucede, es muy poco conocida. Hay que recurrir a medios alternativos, hay que recurrir a cadenas que no están habitualmente en los canales de... Los diarios. Más tarde, si quieren, podemos leer algunas noticias del diario Haaretz, que es un diario de Israel, donde muestra la insatisfacción del pueblo israelí, o buena parte del pueblo, porque debemos decir que hay un sector que apoya
el genocidio contra palestinos, Siempre lo hubo. que buscan exterminar a Irán, etcétera. Pero es interesante porque muestra qué es lo que ocurre. Ha habido represiones muy violentas en el Estado de Israel contra los que se oponen, por ejemplo, a esta ley que viola obviamente los derechos humanos y los derechos legales. Que fue un 40% el que se opuso, sí, de representantes. Sí, sí, el Parlamento. No se traslada automáticamente a la población. Debemos decir que hay un diputado, que el apellido es medio complicado para mí, que es del Partido Comunista de Israel, al que lo golpearon dentro del Parlamento por oponerse a esta ley. Digo, estos son, muy diferentes a Fernando Iglesias, que hoy es nuestro embajador en Noruega, o a Lilia Lemoine, la ucraniana. Sí, bueno, puedo decir, muy diferente, no es patotero, gente, obviamente con custodia, son todos malos, ¿no? Pero... Son todos guapos con custodia. Pero volviendo a lo de las leyes fundamentales y esperando que no me vuelvan a llamar por teléfono, debemos decir que son 14 leyes aprobadas desde 1958, consideradas de rango superior y a menudo más difíciles de enmendar que las leyes ordinarias. Temas principales regulan el Parlamento, regulan el presidente, el gobierno, el Poder Judicial, la economía, el ejército, el control estatal y la libertad de ocupación de tierras. También hay una ley fundamental de derechos humanos, se llama Dignidad Humana y Libertad, de 1992, que se supone que protege el derecho a la vida, la integridad y la propiedad y la privacidad. Y una ley fundamental del 2018 que define a Israel como el hogar nacional del pueblo judío, lo cual ha generado un debate sobre su impacto en las minorías que habitan Israel y que tienen ciudadanía israelí. Y que tienen otra religión. A falta de una constitución nacional, el Parlamento ha legislado estas normas gradualmente, las cuales forman un complejo legal que rige el sistema institucional. La protección de la libertad y la dignidad humana, según ellos, es un valor fundamental del Estado de Israel como Estado judío y democrático. Digo, así se definen... Hay una cosa que la gente común no sabe. Jerusalén creo que es la ciudad más grande, sigue siendo la ciudad más grande de Israel. Es una ciudad dividida en tres partes. Tiene una parte judíos, hebreos, una parte musulmana y una parte cristiana. O sea, son distinta religión, distinto idioma, hablan distinto idioma. Habrás visto que prohibieron que el patriarca, que es de la Iglesia Católica, pudiera ingresar a su templo y dar la misa de Domingo de Ramos, y ahora hay un conflicto porque están retrocediendo Netanyahu y los sectores más reaccionarios de Israel, y parece que van a permitir que ingrese con algunos, no una cosa masiva. Bueno, evidentemente no hay democracia en Israel, y eso es lo que apoya Milei. Y por eso piden sus manos derechas y voceros, tantos que hay, incluso que se cierre el Parlamento en la República Argentina cuando les va mal. Bueno, pero volviendo a la realidad nacional, yo creo que viene una etapa de caos. ¿De caos por qué? Porque la verdad que la mayoría de los funcionarios, algunos lamentables, otros semi-eficientes, alguno que otro eficiente, que se sumaron al gobierno, vienen generalmente de otras fuerzas. Porque ellos no tienen mucha fuerza propia, tienen poca cosa. No sale mucho de ese círculo de Karina, Adorni, Lilia Lemoine, el círculo inicial de ellos es un círculo muy pequeño. O fíjese que en el tema de Landis eran un abogado de él, que no era libertario ni siquiera, pero que era un ladri de vieja data, que se puso a cargo de eso, y el primero que mandó al frente fue Milei en los audios. Claro, ¿no? Bueno, ese Novelli, cuando da la clave del teléfono, es para cuidarse, porque se ve que mucha confianza no tiene. Son amigos de ocasión, o amigos para hacer negocio, para hacer curro. Todos esos, cuando un gobierno entra en picada, pierde prestigio, huyen por los tirantes. Einstein se suicidó en Estados Unidos, en una cárcel. ¿O no tiene nada que ver con la ideología de estos muchachos? Tiene que ver. Epstein, dice usted, se suicidó o lo suicidaron, no lo sabemos bien.
Pero Justo no funcionaban las cámaras. sí, sí. Bueno, igualmente, voy a lo siguiente. Va a haber caos en el funcionamiento de muchas cosas, como dije al principio, porque hay funcionarios que van a defeccionar, que se van a ir, van a quedar... Por suerte hay cuadros históricos, gente de planta, como se dice habitualmente, que administra esos medios, las plantas eléctricas, porque va a haber problemas en todos lados. Lo hay. Es un gobierno que va a tender a ser desgobierno en cualquier momento. Hay una crisis interna, se están peleando entre ellos, se están matando entre ellos, te diría. Y los arribistas que vinieron para ocupar lugar y afanar un poquitito de algún lado, se van a rajar como las ratas por tirante, como decía hace un rato. Ahora, a mí se me ocurre una reflexión que da para tratar de buscar un poco de distensión y sonrisa. Estos muchachos, vio que nosotros tenemos las cátedras del Che, Sí. y nosotros en una época queríamos poner las cátedras Cacho el Cadri, los peronistas, o había cursos de formación inspirados en Cámpora o en algún otro compañero. Yo creo que ahí tendríamos que decirle a Adorni, a los de Landís, a los Milei, que tienen que armar una cátedra Luis Barrio Nuevo, para poder afanar bien, ¿vio? Afanar que no se note, porque si vas a afanar así, le vas a poner a dos viejitas de 80 años que te prestan la guita, que te vas a tomar un avión privado y caminar por la pista como un boludo y te escrachan los operarios del aeropuerto, a los que estás bombardeando y lo querés despedir. Pero eso marca el nivel que tienen, porque en realidad fue un accidente haber llegado a la presidencia de la Nación. Un accidente, yo digo que no, le explico por qué. Vienen desfilando por los medios de comunicación. Los medios de comunicación los vienen bancando e instalando hace años a Milei y a su banda. Mira, yo me acuerdo la elección interna del PJ en La Matanza, cuando Balestrini se presenta y iba por la minoría, al 25% quería llegar como máximo, porque era presidente de la Cámara de Diputados Pierri, tenía un poder inmenso, el apoyo de Eduardo Duhalde, o sea, cuando le avisan allá en la casona en San Justo de que había ganado, no lo podía creer. ¿Cómo que ganamos eso? No puede ser. Y yo estoy diciendo textual sus palabras. ¿A quién se oponían en aquella elección? Pierri, Alberto Pierri. Nada menos. Y había ganado, y después, bueno, fue... Pierri desapareció. Claro. Ahora, ¿por qué digo? Un hombre militante, con historia en el peronismo, sí. Pero aún él, el cálculo... Bueno, de ahí viene todo Espinosa y todo eso. Claro. ¿No? Espinosa era su chofer y barría el local ahí también, del PR ahí en San Justo. Pero... ¿Qué PR? ¿Qué era el PR? Peronismo revolucionario. No. El Cancagullo salió en libertad, fue a dar una charla. Me hace mal lo que usted me bueno, cuenta. Pero es la vida, es la época, otra época. Sí. Pero digo, yo creo que esta gente no podía planificar jamás que iba a ganar. El mismo Adorni, que terminó pidiendo laburo por favor, no esperaba nada si él no estaba ni dentro de... Porque no era una fuerza política. Eso sí, tenían una manada de ladri que se juntaban y hacían sus peripecios. Y ojo, hay un tema que está escondido bajo la alfombra, que no sé el motivo, yo soy tano y desconfiado, por algo será, diría mi viejo, que no se toca, que es el tema de... ¿Se acuerda de los copitos? Y del atentado a Cristina, y de los anarcolibertarios. ¿Cuál es el vínculo con todo este sector? ¿Qué? ¿No hay vínculo? Los Caputos, por ejemplo. Eso es lo económico. Esa es la base económica, el financista, que también financió la campaña de Milei, junto con otros grandes empresarios a los que hoy trata de chatarrín y todo lo demás. El muchacho de los aeropuertos, ¿a quién financió? ¿A una quién? Pero ¿cuál es la relación entre esta banda? Y Elstein, el dueño del Hotel Libertad. Por ejemplo. Y Weinstein, el embajador norteamericano que defeccionó. Por ejemplo. O sea... ¿Y Paolo Roca? Chatarrín. Sí. Que ahora es chatarrín, pero puso
buenos morlacos a disposición Y Galperín, de Galperín. que le dieron todos los Recién beneficios del mundo. Había sido Hoy en día la más gente... beneficiado por Néstor Cristina y por Alberto Fernández. Hoy en día la gente paga más por Mercado Pago que por todos los bancos con su conjunto. Es. Pero digo, ese es por eso el accidente, son ladris, llegaron en un momento adecuado. Esto es como el ladrón aprovecha la ocasión. El tipo dijo, mirá toda la plata que yo administro. No tiene idea cómo funciona el Estado. No, Esto no de tiene. dejar todos los dedos marcados. Usted es trabajador del Estado también. El que cree que es fácil robarle al Estado está equivocado. Hay filtros, obvio que están quienes lo hacen. Después del corte le voy a contar una anécdota de mi laburo, de una solicitud que nos hicieron los funcionarios de vialidad sobre nuestro lugar de laburo y que nunca fueron. Claro, no ¿Por qué hay tantos trabajadores? ¿Para qué sirve? Cosas elementales. Nunca vinieron. Claro. Y no estamos muy lejos, estamos en la boca. Y no tienen idea qué carajo es un puente levadizo. No tienen ni idea. Pero vamos a ir al corte, porque les pido, compañeros operadores, les pido que por favor puedan mandar el corte. Como llegó Dayana, tarde pero seguro también, no sé a quién pedirle que mande la tanda. Por favor, ¿la manda usted, operador y productor general? Bueno, la vuelva a mandar y después la vamos a saludar a Dayana cuando se integre, ¿eh? Dale con la tanda, por favor. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. El Grito, el programa de la Unión de Teatristas Independientes de Argentina. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Los lunes de 22 a 24. El Grito. Reflexiones. Porque hay que seguir y mirar siempre en dirección al sol. Así veremos la luz y las sombras no podrán ocultar ni oscurecer nuestros caminos. Conducción Julio César Carrizo. Los miércoles de 17 a 19 por Radio Rebelde, AM 1570. Reflexiones. WhatsApp de la Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agendanos y participa de la Asamblea Radial. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es... Bueno, segundo bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Vamos a retomar nuestro análisis de la realidad nacional, sobre todo como balance de este 1 de abril sobre lo sucedido en marzo, que fue bastante interesante y trascendente, sobre todo lo del 24 de marzo, donde se mostró una fuerza política de muchísima militancia, de muchísima gente, a la que le falta organización, le falta tironear hacia la izquierda al gobierno que viene. Yo creo que hace falta una fuerza que tironee al próximo gobierno popular hacia las ideas, hacia el pensamiento transformador, llamémoslos de izquierda, de una izquierda nacional y popular, transformadora,
que vaya por lo pendiente, lo que quedó en el 2015 y lo que nos quedó pendiente en el 2015. Porque ya todos los sectores de derecha ya están todos ahí, rodeándolo a Axel y pidiendo entrevista con Axel, que está todo bien, pero después, cuando Axel esté en el poder, si solamente está rodeado de esos muchachos, van a condicionar muchísimo su gobierno. Entonces nosotros tenemos una fuerza, todo ese cúmulo de compañeros que estaban ahí, que la mayoría éramos de un pensamiento común, salvo póngale el Frente Renovador, que en forma muy hábil y oportunista se movilizó con Massa a la cabeza en esa movilización. Yo creo que eso no tiene ninguna convicción. No sé si habrá ido Flavia Rollón también a la movilización. Flavia Rollón es una vergüenza que sea senadora esa compañera, ¿no? Pero vos estás viendo que se está articulando algo. No, yo lo estoy diciendo, nosotros hacemos intento, usted hace intento, nosotros hacemos intento de nuestros grupos, hacemos intento. Está bien, pero lo nuestro es de base. Y es de base el asunto. No, yo creo que es de base. Hay que ir de la base para arriba. A ver, Pero ¿y con ¿quiénes son los que rodean a Axel? Esa es la pregunta. Bueno, esos cuadros que rodean a Axel son los que tienen que abrir la jugada. Si no abren la jugada, nosotros tenemos que empujar a que abran la jugada. Es difícil, no es nada fácil eso. Porque si no, vamos a repetir la historia de siempre, donde el que está al frente del espacio va a escuchar solamente una canción, la canción que le cantan los mismos de siempre. Pero si nuestra voz no llega. Nuestra voz tiene que llegar, tenemos que hacer todo, justamente de eso se trata, de hacer llegar nuestra voz. Es difícil, no le digo que sea fácil, es difícil y hay que hacer todos los intentos para lograrlo. Ahora voy a lo siguiente, nos quedó pendiente un debate sobre lo que sucedió, por ejemplo, ayer en la Argentina. Y a mí me interesa y me preocupa mucho. Se reunieron el grupo de los muchachos del grupo Morgan, ¿vio? JP. De la JP Morgan, que son los que manejan... No es la JP de usted, no. Es la JP Morgan, la JP de allá. Son muchachos de un grupo económico muy grande, histórico, de hace más de 100 años tiene el grupo. 100 años de ladri. 100 años de ladri, de robar en todas las partes del mundo, de saquear en todos los lados que se nos puedan. ¿Han promovido guerras? Han promovido guerra en todos lados. Originariamente ingleses creo que eran, pero ahora radicados en todo el mundo. Bueno, el grupo, el equipo económico argentino está compuesto por esos muchachos. Pausili en el Banco Central. Caputo. Sí, uno es ministro de Relaciones Exteriores, que también es de ese grupo. Se lo pusieron ahí por algo, es un lugar esencial también que para sabe él. un montón de política internacional, por lo que hemos visto. Sí. No sabe nada, pero está ahí por algo. Algo tiene que robar de ahí. Bueno, voy a lo siguiente. Ayer se encuentran con los supermercadistas de la Argentina. Yo no sé bien quiénes eran los supermercadistas, probablemente estaba alguien de Coto, alguien de Carrefour, ahora lo buscamos. Alguien de Carrefour, alguien de Jumbo Bea, los grandes cadenas, y habrá algunos de las pequeñas y medianos, seguramente de los supermercadistas chinos que están agrupados. Ellos tienen un representante, también un abogado, que no es chino, pero es argentino. Y hay agrupaciones de pequeñas y medianas empresas de supermercadismo. El relato de Caputo y sus laderos era una cosa de ciencia ficción. O sea, le decían que la economía va en alza, que va a subir un 10% el consumo, que va todo marcha sobre rieles, que la gente, en vez de comprarse zapatillas, se compra autos, ¿no? Los supermercadistas, que no son ningunos nene de pecho y tampoco son ninguna gente que está pensando en favorecer al pueblo, sino en aumentar su ganancia, los miraban con asombro y le decían, mire, la verdad que tanto la más grande como la más chica tienen alrededor de un 30% de caída de venta. Y no hace falta ir a ninguna estadística, ni ninguna encuesta, ni nada. Hace falta ir al supermercado y ver que pasado el 15, el 20 del mes, hay una cajera, hay un supermercado con 50 cajas y tiene 2 cajas abiertas. Así es. Y no hay ni cola para pagar. Entonces, digamos, hay una crisis fenomenal de consumo en la Argentina, pero para ello anda todo. Ahora, el análisis que yo hago, yo un poco comprendo a estos muchachos,
a los Caputo, a Bausilia, a todos esos, porque son muchachos que van del trabajo a casa y de casa al trabajo. El problema es que el trabajo es en la Plaza de Mayo, en el Ministerio de Economía, y la casa es en un country. Van en un auto con custodia polarizado, no saben ni lo que hay alrededor, ni les interesa, aire acondicionado, por ahí tienen un barcito para tomar un whisky, Sí. el chofer va adelante y no escucha lo que hablan, porque tienen un coso cerrado, y se bajan en el country, que es como si se bajaran Tienen en aspiraciones una varias en su viaje. Sí, probablemente tenga un servicio también de ese tipo. No sé si tienen un aspiratorio, no sé cómo se llamará. En bandeja. Bandejita con el corta hilerita, sí. Bueno, eso me hace acordar una vieja película de H.G. Wells. Orson Welles. No, H.G. Wells, el que hizo ok. La Guerra de los Mundos. No, Orson Welles era un actor y director. Ese era H.G. Wells, otro. Al de los pájaros. No eran los pájaros de Hitchcock, no era de él. Pero H.G. Wells Usted hizo me mata con La su- Guerra de los Mundos. su cultura La guerra veo que cinematográfica. es una invasión de Marte. ahora sí, la guerra de los mundos. ya. Pero había otra película muy simpática en un sentido, muy reaccionaria por otro lado, que se llamaba La Máquina del Tiempo. Es un tipo que en el siglo XVIII descubre una máquina del tiempo y viaja al futuro, viaja por distintas etapas del futuro. Y al final llega un futuro del año, veo que las películas que se hacían en 1950, el futuro para ellos era el año 2000, pero nosotros ya estamos en el 2026. Había la película 2001 decía de espacio, se hacía porque el Odisea, 2001, claro. el 2001 era el futuro, una película Hicieron en 1900. en los 70, 30 años antes. Bueno, va un futuro que es 1000 años para adelante, no sé cuánto. Y encuentra un paraíso, como el paraíso, gente, la temperatura es agradable, andan medio en bola, con pañales, medio todos vestidos todos rubios, de ojos celestes, Mira. piel muy blanca, comiendo uvas de los árboles, maravilloso. ¿Y quién laburaba? Espere que el tipo que viene de Inglaterra, porque ahí descubre la máquina del tiempo, viaja en el tiempo, se encuentra con esa maravilla y dice, lo que es este mundo, qué maravilla, cómo vive la gente. Bueno, entonces ahí aparece en un momento una alarma que suena. Y, Pipí. y todos estos muchachitos rubios Se van y caminando. muchachitas van caminando y se meten en una cueva. Entonces el tipo empieza a investigar qué hay en la cueva. Y eso iba hacia un mundo subterráneo donde estaban los morlocos. Así se llamaban, me acuerdo el nombre. Los morlocos. Eso eran lo que laburaban. Los morlocos eran como unos monos feos que laburaban y dominaban el mundo. Y eso que estaba arriba era el pastoreo de la gente que se iban a morfar. Esos que estaban en el paraíso eran como vacas pastando. ¿Me entiendes lo que Menos digo? mal que eran rubios y de ojos celestes. Bien reaccionario, porque el futuro que encontraba el tipo era unos negros feos, monos abajo, dominando todo y Claro. morfándose a los rubios. Ahora, da la impresión de que estos muchachos son esos rubios. Lo que nos falta hacer nosotros es la cueva para morfarlos, ¿viste? Porque... O sea, es que yo creo que son lo que se están morfaban abajo. a los rubios. Los que se morfaban a los morochos, no a los rubios. Mirá, al revés. decíamos- Pero, ¿sabe por qué le digo esto? Porque si bien yo creo que esos tipos viven en una nube de pedo y nunca se conectan con la gente, en el fondo saben que la gente se está cagando de hambre. Yo creo que lo saben. Yo agrego. ¿Sabe por qué? ¿Cómo no van a Porque saber? tienen un jardinero, Sí, porque tienen una mucama, sí. porque tienen algo que No, los... pero la mucama la tienen para un que le- vigilante en la puerta también. Varios. Son todos de la... Varios Y vigilantes. son todos de los sectores populares. Sí, Y sí. siempre se filtra algo y saben dónde están y saben cómo está la gente, pero han sido nacidos y criados para cagar a los otros. Sí. Mira, yo ahora le leo los supermercadistas que fueron a la reunión, pero solo una pequeña anécdota. El día de ayer tomo el subte, ve ahí en Callao. No me hable del subte B, que me dejó corriente. varado hoy. Y agarro y me pongo a mirar las estaciones para saber dónde me tenía que bajar para no caminar mucho. Había con fibrón hecho
en el lugar este donde la cartelera de estaciones de subte, etcétera, con fibrón marcado decía... ¿Qué pasó? ¿Qué estamos negociando? No, siga, que yo lo escucho. Acá estamos negociando. No, que no quiero actualizar el chat, que está un poco desactualizado el chat. Y me va a asistir Dayana en eso. Dele, siga. No, me hablaba del subte. ¿Qué pasó sí. en el subte? ¿Qué escribían con el fibrón? Algo parecido a Milei. No quiero dar la frase exacta porque... Era un insulto. No sé, era una definición de característica. Lo definía como el diablo. Yo me quedé... Como una cosa religiosa, ¿no? Sí, le saqué una foto, le mandé a un compañero para que vea, porque estábamos hablando del tema por los amigos allá en La Matanza, ¿no? Gracias, Dey. Milei Satán. Ah, bien. Interesante porque está claro de que esa es la opinión de un transeúnte, hombre, mujer, un joven. Pero en algún sentido yo creo que es posible, así como Trump podría representar tranquilamente al diablo, a Satán, no nos olvidemos de que en el caso de ese muchacho que dice que lo suicidaron en la cárcel y que justo la cámara de su celda, no de las 3.000 celdas que había en el penal privado, por supuesto, el penal en Estados Unidos, justo en esa celda no funcionaba. Y ahí se apareció suicidado este muchacho, pornógrafo, agente del Mossad, porque sabías que eso fue una construcción, sí. Los servicios de seguridad israelíes. De conocer la vida íntima de toda una persona, o producir hechos de la vida íntima y después acumular material. Carpetazo. Como hizo Macri acá, sí, con mucho, ¿no? También lo hacen con los negocios espurios, los negocios raros. Por eso aparecen algunas denuncias en la actualidad. Pero también hay que señalar que una de las partes que uno tiene que, todavía esperar a que se dilucide a ver si es verdad, hablaban de que en ese grupo de grandes líderes mundiales del capitalismo también comían personas, comían carne humana. Yo te digo la verdad, como que me produce obviamente repugnancia, pero no me genera tantas dudas, te aclaro, ¿no? No, pero yo esa inscripción religiosa o vinculada a la religión, al satanismo, a la concepción de Dios y el diablo, no me extraña. Fíjese, mire, le pedí a Dey que actualizara nuestro YouTube. Saluda a Mora Blanca, que es uno de los nick que tiene Liliana de Floresta, Jorge Luis Bá, el compañero Esteban Echeverría, son habituales oyentes nuestros, Silvia de Palermo, pero aparece un tal Daniel Silva, BR2US. El Rey Jesús dijo: los justos ante Dios no son los oidores, sino los hacedores, son los justos ante Dios, Romanos 2 y 13. No, Romanos 2, versículo 13, Argentina, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, Efesios 5, versículo 14, ora. Y sigue haciendo citas bíblicas este compañero Daniel Silva. Va a haber un brote de gente que está muy vinculada a distintas formaciones religiosas, hay mucho evangelismo, hay mucho, por ahí no tan extendido como en otros países de la región, como Brasil, donde eso es muy grande, pero acá hay mucho también en los barrios populares, yo lo veo, lo observo, ya no hay más iglesia católica, hay iglesias evangelistas en los barrios, y hay muchos pastores y mucha gente recurre a eso porque ante la desesperación es lógico muchas veces que se recurra a lo espiritual. Pero también tiene algo esto. ¿Por qué se lo compara con Satán o se empieza a odiar a Milei? O gente que pasa por la calle y en un micrófono de C5N o el micrófono que sea de... ¿Qué opina de Milei? Dice, hijo de puta, lo putea arriba abajo. Sí. ¿Quiénes son esos? Los que lo votaron.
Yo estoy convencido de que son los que lo votaron, que fueron muchísimos en la Argentina los que lo votaron. Del total de votantes, casi un 60% votó a Milei. Por lo tanto, dije yo al comienzo de este proceso político que los primeros que iban a salir de la manera más violenta y más negativa, digamos, son los que lo votaron. Porque la defraudación, Frustración. la frustración provoca ira. Una de esas, y la ira es uno de los 7 pecados capitales. Uno de los 7 pecados capitales de la religión cristiana es la ira. Creo que en otras religiones se replican muchos de esos pecados capitales. ¿Y qué hace la ira? La ira reemplaza la reflexión. Reemplaza por qué yo... Nunca van a reflexionar por qué yo voté a Milei. Es algo que no se va a reflexionar nunca. Simplemente se lo va a satanizar y se lo va a odiar así como un día se lo amó. Entonces, si todo se dirime en ese plano, esas personas no son sujetos de escucharnos a nosotros o a quien sea, sino que van a manejarse por impulsos. Y el impulso los puede llevar a votar otra cosa o nada, o quedarse en su casa, o no sé lo que harán. O estarán todo el día rezando, o se irán a confesar, no sé lo que harán. No son los sujetos de nuestro interés las personas que tienen ese fanatismo religioso, pero sí podemos analizar que es un síntoma de lo que está sucediendo también, ¿no? Porque así como yo estoy seguro que ninguno de los que fue el 24 de marzo se le ocurriría pintar eso. No creo que sea eso. Están buscando una salida política. No, a mí me costaba decirlo. Yo soy ateo, no tengo religión. Pero me parece que las personas que militan su religión, porque hay gente que es religiosa pero no la milita, no va a misa o no va al lugar de credo, digo, es como uno más en la población y hace como nosotros, que festejamos Navidad, Año Nuevo, las Pascuas judías. ¿Te festeja todo? Todo. El día de la Santa Tía suya. Totalmente. No, por eso digo, pero hay gente que es creyente, que esto de la frustración es un tema muy grave, muy sí. delicado. Y yo creo que el gobierno que tenemos, de alguna manera, también es un gobierno teocrático, Sí. en tanto y en cuanto el planteo del presidente, ¿no? Tenemos lamentablemente un país presidencialista, donde la voz del presidente, acierte o no acierte, es la voz fundamental. Es una característica, eso del presidencialismo o el del liderazgo muy marcado en una persona, es muy característico de nuestra región en general, pero también es característico de los países con grandes extensiones. Sí. Porque, por ejemplo, donde no hay eso es los países escandinavos, los países europeos. Centralidad política. Sí. Hay parlamentarismo. El problema que te tocó... También en Estados Unidos el presidencialismo. Sí, después, y además hay un culto, particularmente en la Argentina, sobre la infalibilidad. Así como al Papa le dicen que es infalible, el tipo que es diputado es infalible, el tipo que es ministro es infalible, el tipo que es presidente es infalible. Y la realidad demuestra generalmente, salvando honrosas excepciones, que no son infalibles, al contrario. No, le diría que yo no conozco honrosas excepciones. Para mí, todos han cometido errores en la historia, todos han cometido errores. Algunos lo que pasa que... Algunos menos. No, claro, porque uno pone en una balanza eso. Y bueno, yo si cuando de este lado tenés pocos errores... Reivindico el gobierno de Néstor justamente porque ha cometido menos errores que los demás, o por lo menos la intencionalidad. O Chávez o Fidel, claro, han cometido errores. Yo siempre lo digo, Fidel dijo cuando llegó acá el gobierno de Néstor, sobre todo el 2001, cuando vio el 2001 en Argentina y el gobierno de Néstor, cuando vino que una multitud lo fue a ovacionar en el 2003, en la Facultad de Derecho, que asumía Néstor, que lo invitó a la Casa Rosada, como nos invitaba Fidel en la historia. Sí, sí. Dijo en ese discurso histórico: celebro que los argentinos hayan enterrado al neoliberalismo en la fosa más profunda del Pacífico.
Y la verdad que se equivocó, no es así. No es tan sencilla la historia y no es comparable la historia de Cuba con la historia argentina. Son distintas circunstancias, distintas coyunturas, distintos países, distintas economías, distintos pueblos. Cada pueblo tiene que encontrar su salida y su camino. No todos somos una isla del Caribe. Y nosotros somos un país que tiene... los compañeros de Radiográfica se fueron a hacer el programa a Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, ¿sabe cómo lo presentaron el programa? Nos vamos a hacer el programa desde el centro de la Argentina, porque Tierra del Fuego es el centro de la Argentina, es el punto central de la Argentina, porque la Argentina se mide desde el Polo Sur hasta la Quiaca, porque el territorio antártico también es la Argentina, y el territorio antártico tiene su límite en el Polo Sur, hace eje en el Polo Sur. Medido entre Polo Sur y la Quiaca, el centro geográfico de la Argentina es la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Fíjese la curiosidad, pero es así, es cierto. Geográficamente es cierto. No, eso no quiere decir que la población no esté concentrada en otro lado, pero geográficamente el centro geográfico de la Argentina es la isla de Tierra del Fuego. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que en esos países, en nuestros países, la necesidad del liderazgo es muy fuerte y es difícil revertirlo. Bueno, los caudillos del siglo XIX, las tradiciones provinciales, eso viene de mucho tiempo atrás. Siempre se buscó un líder, un referente, inclusive, hablando de los países de Oriente, Mao era un líder indiscutible, muy referenciado. Putin hoy en día, Putin es un líder, evidentemente, un tipo del que mucha población de Rusia tiene una admiración muy grande. No es un consenso general, pero es un consenso muy masivo. Y pasa en muchos otros países donde los liderazgos son muy fuertes, más allá de las ideologías y de los regímenes políticos que tiene cada uno. Por eso digo, ojalá pudiéramos tener un gobierno más colectivo, con más reemplazo, con más recambio. Ayer hablaba con unos compañeros y poníamos el ejemplo de Brasil. Fíjese usted, Lula, el PT, nunca tuvo mayoría en el Congreso, nunca. En todo su gobierno jamás tuvo mayoría en el Congreso. Acaba de hacer una elección hace poco, perdió el PT en casi todos los distritos municipales. En todos los municipios perdió el PT. Ahora Lula va a la sesión y gana. Es un líder. Y lo que me decían, lo decía ayer a los compañeros, cuando hablamos acá con Adriano Diogo, un compañero brasileño que nos costaba entender mucho, interpretar mucho, porque no hablaba bien, ni siquiera hablaba portuñol, hablaba un portugués de Río bien cerrado, era de Río de Janeiro el compañero, nos decía, nosotros veníamos de la izquierda, de Prestes, de todo ese grupo. Luis Carlos Prestes. Los revolucionarios del Brasil. Y cuando vino Lula no lo comprendíamos mucho, como muchos de la izquierda venezolana no comprendían a Chávez, que era un milico, o a Perón, acá no lo comprendían. Igual hay una distancia grande entre Chávez y Lula. Perdóneme, le comprendo todas las distancias, pero había una falta de comprensión de los sectores de izquierda a ambos líderes. A Lula también no lo comprendían demasiado, tanto es así que el MST, el Movimiento Sin Tierra, tardó mucho en sumarse a Lula, no se sumó de entrada. No, obvio. ¿Con Néstor qué pasó? Con Néstor pasó lo mismo, fíjese. Entonces, ¿a qué voy con esto? Se vuelve muy importante en estos procesos políticos la sucesión, porque como no hay un ámbito grande de reemplazo, no hay un gobierno colegiado parlamentario, en general los parlamentarios acá en la Argentina se venden al mejor postor. En Argentina está Cristina, que no puede ser. Más allá que Parrilli el otro día hizo una provocación planteando que debía ser candidata junto con Uñac, el de San Juan, sí, que tiene menos habitantes que si yo junto a mi familia para comer una comida. Aparte, Uñac, si uno hace una encuesta, la gente no sabe ni quién es. Nadie sabe. Bueno, pero Cristina sí sabe. Bueno, pero es ridículo. No puede ser porque está inhabilitada, etc. Bueno, la única forma que salga Cristina de la cárcel es con indulto. Sí. Con un indulto. Es la única forma que salga de la cárcel. Porque la Corte Suprema, el establishment, le ha hecho la cruz. Claro. No es como
Brasil. Y el único que le podría dar un indulto es Kicillof, porque el resto... Sí, obviamente, porque no se lo va a dar Pichetto el indulto, ni se lo va a dar... No a sé, lo de Alberto Fernández con Milagro compañera. Sala, Claro. que la fue a visitar previamente y después Sí. nunca más le dio bola. No. No le importó su existencia. Lo utilizó políticamente en campaña, Así es, como utilizó a Lula también, ¿eh? así es. Que lo fue a ver a la cárcel. Ahora, ¿y los rescató a Evo? ¿Se acuerda que lo rescató Sí, a Evo también? sí, Una de las medidas que tomó.